Listo. Ahora sí, estamos ya en esta transmisión en vivo. Por favor, me comunican si se escucha o no se escucha. Bueno, justamente siendo las 15 horas con un minuto, vamos a dar la bienvenida, buenas tardes a todos nuestros amigos y amigas que el día de hoy se dieron cita junto con nosotros para conocer un poco más acerca de la historia de Quito. El día de hoy estaremos hablando de temas muy importantes que para nuestros días es nuestro legado artístico e histórico, que se fue desarrollando desde el siglo XVI con la creación de una de las escuelas más importantes, que fue San Juan Evangelista. Posterior también ya se fueron desarrollando varios talleres de grandes artistas muy reconocidos de la Real Audiencia de Quito. Este evento lo hacemos como un espacio educativo para ampliar nuestros conocimientos. Estamos en el tercer domingo del mes de junio y por parte del equipo de Ecuador Paralelo Cero y Quilago Quijos Tours, queremos extender un afectuoso y más sincero saludo a todos los padres de nuestros seguidores y también de aquellos que se dieron cita el día de hoy junto con nosotros. Hoy domingo 21 de junio del 2020, siendo exactamente las 3 horas con 2 minutos, pues vamos a dar a inicio a este evento donde hablaremos de un tema realmente bastante importante, como les había mencionado, que es acerca del arte. Sin antes compartir con ustedes una frase de Thomas Brown, 1605-1682, que dice que el arte es la perfección de la naturaleza. La naturaleza hizo un mundo y el arte hizo otro. Con esto vamos a dar la bienvenida a uno de nuestros expositores, uno de nuestros queridos expositores, que el día de hoy nos acompaña. Él es Ricardo López. Él es coordinador de programas educativos, es guía de planta, también es guía para no videntes de las salas temporales del Museo Alberto Mena Camaño. Es coordinador de guías en la exposición de Andy Warhol y también de diseño de ejecución y colaboración de propuestas educativas. Una noche en el museo, Rojo Estigma, Difuntos, el poder del adiós. Fue guía y oficinista en el Museo Numismático y responsable del proyecto Extramuros hasta la actualidad. Él es mediador educativo en el Museo de la Ciudad y es responsable del proyecto Memorias del Ayer. Este se realiza con un grupo de personas de la tercera edad, con quienes se realizan propuestas a través del teatro para transmitir vivencias y experiencias. El día de hoy nos hablará acerca de la Escuela San Juan Evangelista. Ricardo, te tenemos por ahí. Estamos Sí, sí, a la sí, les distancia. escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Solo por confirmar retorno, ¿sí me están escuchando ahí? Tabata, ¿me escuchas? No sé, no tengo retorno de audio. Bueno, Sí, Ricky, aquí te escuchamos. ahí ya me escuchas. Muy bien. Bueno, primero deseando un feliz día a todos los padres, ¿no? Y bueno, claro, en este caso nos vamos a escapar un ratito y hablar un poco de historia. Hablar de temas tan importantes como hablar sobre la famosa escuela quiteña. Bueno, realmente se puede mencionar que tiene su origen como la Escuela de Artes y Oficios, conocido como San Juan Evangelista. Fue fundada en el año de 1551 por los franciscanos, el fray Jodoco Riquí y Pedro Gocial. Luego, este colegio de San Juan Evangelista pasaría a ser lo que hoy conocemos como el Colegio de San Andrés, que funciona hasta la actualidad dentro del convento de San Francisco. En este lugar se formaron los primeros artistas y artesanos de la época. Se menciona mucho que este sector se destaca por la pintura y por la escultura, que más tarde prácticamente tuvieron una fama mundial, y es así como se la denomina la famosa escuela quiteña. Para entender, este es un periodo de producción artística que se le conoce más desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, siendo este último siglo considerado como el siglo de oro, por la alta calidad en producción, tanto en las piezas que producían en escultura y también en pintura. Para entender un poquito más cómo se desarrolla en el contexto, se puede mencionar que prácticamente en esa época hay el Concilio de Tarento, en donde prácticamente se aprueba el uso de las imágenes religiosas con el fin de promover la fe católica. Es decir, que este es un centro de producción de imaginería que junto a México, Perú, dentro de lo que es Cusco y Lima, los temas principales que representaron fue los misterios
de Jesucristo, tales como los crucifijos, las asunciones y en este caso también las famosas dolorosas que prácticamente van a tener un especial culto, por así decirlo. La pintura quiteña también se caracteriza por el uso de paletas en los colores ocres y colores fríos. También hay que mencionar que tienen una cercanía con las pinturas europeas, ¿no? Por ejemplo, puedo nombrar a Miguel de Santiago, Nicolás Javier de Goríbar, Bernardo de Rodríguez, Manuel Samaniego, entre otros. En cuanto a la escultura, se destacan artistas como Legarda, ¿no? No olvidemos que tenemos esa maravillosa escultura de la Virgen de Quito, ¿no? La Virgen de Legarda que está en la iglesia de San Francisco, en el altar mayor, y que posteriormente el municipio de Quito, alrededor de la década de los 60, es lo que hacen una réplica, y esa es la imagen que tenemos hoy en día en el panecillo. También se menciona que tienen mucho interés por la finura que tienen en la talla cuando hacen en escultura, y la perfección también se ve mucho en la emotividad en las imágenes. En el desarrollo de la producción para sostenerse gracias a la creación de las cofradías, sociedades integradas por artistas y artesanos, religiosos y ciudadanos, se establecieron para velar y trabajar por la advocación de un santo en particular. Con este propósito se mandaban a construir los diferentes ornamentos, ¿no? Cabe decir altares, muebles, esculturas, pinturas, para la mantención de la fe del determinado santo de devoción. Es así como se alcanza una gran producción de la imaginería religiosa a lo largo de toda la ciudad. Algo que también se menciona es que esta escuela quiteña prácticamente lo que va a hacer es una producción bastante fuerte, porque claro, o sea, la fama de Quito es increíble por la producción, como ya les había mencionado, de estas esculturas y pinturas. Entonces, si podemos comparar, esto sería como una fábrica, ¿no? Empiezan prácticamente a hacer producción por cientos en esculturas y pinturas, y por eso es que la mayor parte de estas van a tener el carácter de anónimo, porque fueron justamente para eso, para la venta. Y de hecho, cuando Quito en el siglo XVII y XVIII tiene una crisis tremenda causada por erupciones, por enfermedades, por pestes, prácticamente una salida a esto fue la producción artística que tuvo la ciudad gracias a esta famosa escuela. Les puedo mencionar que también dentro de esta escuela prácticamente también hay grandes artistas, ¿no? Esculturas que prácticamente incluso en Lima tuvieron ¿cómo les podría decir? Para que no sea ostentoso. Gran admiración, por así decirlo, ¿no? Entonces, se menciona que sí, la escuela quiteña estuvo muy al nivel europeo incluso. También hay que mencionar, ¿no? Las imágenes que se hacían o las pinturas siempre correspondían a grabados que venían desde Europa. Entonces, lo que se considera interesante en este caso es que se pueden hacer réplicas, incluso réplicas con características especiales. Miren ustedes solamente en cuanto a escultura, ¿no? Si comparamos las europeas con las quiteñas, las latinoamericanas, vamos a ver que hay diferencias muy importantes, como por ejemplo las facciones. En Europa, claro, las facciones son más finas, más estilizadas. En cambio, en Quito vamos a ver la presencia de que, aparte del cabello, las expresiones de las vírgenes son bastante mestizas. ¿Cómo reconocemos eso? Con el color de los cachetes, la fisonomía de la cara. Entonces, ahí está el verdadero impacto que causan estas esculturas, ¿no? Porque, claro, si bien es cierto, están hechas basadas a las europeas, pero la característica especial que le pone a la escuela quiteña es de representar a la mujer mestiza e indígena dentro de esas mismas esculturas. Listo, no sé si Tabata me ayudas. Te había mencionado que lastimosamente por el tiempo se me hacía complicado hacer una conferencia un poco larga, ¿no? Entonces no sé si podemos aprovechar y dar paso a las preguntas. Claro que sí. Bueno, estaba muy bien tu explicación. Muchas gracias. Y sí, tengo una pregunta que me llegó por interno. Dice que cuándo se desarrolló el Concilio de Trento y qué normas nomás ellos aprobaron para el arte más que nada. Bien, bueno, el dato sí, no recuerdo exactamente la fecha, ¿no? Pero de lo que tengo entendido dentro de este concilio de Tarento,
O sea, son las advocaciones que les había mencionado y sobre todo también algo muy importante que se enalza, que es la advocación a la Virgen María. Entonces, prácticamente con eso es que la religión va a tomar un poquito más de fuerza y claro, o sea, mediante el culto a la Virgen María es que también van a tener adeptos, ¿no? Por así decirlo, para poder tener esta adoración máxima y recuperar la fe. Listo, Ricky, muchas gracias. La verdad es que yo no tengo más preguntas, solo esa fue la única pregunta. Gracias por aclararnos esta parte muy importante y pues muchas gracias por tu tiempo. Listo, estamos de vuelta. Bueno, ahora vamos a dar también la bienvenida a otra de nuestras grandes expositoras. Ella es Miriam Navas Guzmán. Ella es magíster en Pedagogía e Investigación Musical por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Universidad de Cuenca. También ella es especialista superior en Museos y Patrimonio por la Universidad Andina Simón Bolívar. Ha realizado varias consultorías para algunos museos del país. Actualmente es curadora e investigadora del Museo del Carmen Alto. Vamos a dar paso para Miriam. ¿Estás ahí? Listo. Ay, ¿me ven? Hola Miri, ¿cómo estás? Mucho gusto. Listo, te dejo a ti en la pantalla, ¿listo? Sí, muchísimas gracias por invitarme a participar en esta charla. Mientras yo les voy hablando un poquito, quisiera irles mostrando unas imágenes. Entonces, me permiten, voy a entrar en el proceso de compartir. ¿Se ven? ¿Se ven las imágenes? ¿Me escuchan? Nicole, ¿estás ahí? Sí, Miri, aquí estoy. Sí se escucha. Ya está compartido las imágenes. ¿Se ven Sí, las imágenes? Ok, entonces voy a poner ya, voy a ampliar las imágenes. Muy bien. Bueno, voy a explicar esto. Ya. Yo les voy a hablar entonces del tema de qué pasa con los artistas y cómo se desarrolla el arte en el periodo colonial. Bueno, el arte está presente en nuestro territorio, obviamente desde antes de la llegada de los conquistadores españoles, en el periodo prehispánico. Hay unas expresiones propias artísticas que están relacionadas con sus creencias, con su cultura, con su manera de ver la vida, con su propia cosmovisión. Eh, y ese arte se plasmaba en diferentes materiales como la arcilla, como la concha, como la piedra. Es decir, el arte siempre ha estado aquí presente, pero respondía obviamente a esta sociedad prehispánica y a sus valores y a su forma de ver la vida. Luego la situación cambia, el arte va a transformarse cuando se inicia la conquista española y empieza ya todo el proceso de la evangelización. Entonces el arte va a adquirir otras características muy distintas, va a responder a una necesidad de la sociedad. Eh, También vamos a tener nuevos temas, totalmente nuevos temas y nuevos materiales, nuevas formas de trabajar, nuevas lógicas que ya les voy a ir contando poco a poco. Entonces el arte se va a transformar totalmente y esto lo digo porque cuando hablamos de arte hay que entender primero la sociedad donde se está produciendo ese arte. O sea, no podemos hablar del arte por el arte, del arte por sí solo, sino el arte dentro de su sociedad, porque el arte va a cumplir una función específica dentro de esa cultura, dentro de esa sociedad. Entonces, ¿para qué sirvió el arte en el periodo colonial? Bueno, el arte fue digamos, una aliada fundamental para la iglesia. La iglesia entendió perfectamente que la enseñanza de las artes serviría como para evangelizar, serviría como una herramienta pedagógica también para poder explicar a los fieles no solamente las historias de religiosas, de la vida de los santos, sino también para explicar dogmas que son difíciles de comprender. Por ejemplo, ¿cómo se puede entender que Dios es una sola persona, digamos, es un solo Dios, pero son tres personas? Ese tipo de dogmas, o por ejemplo, la concepción inmaculada de la Virgen María, todos esos dogmas eran
necesarios explicarse, pero a través de imágenes. Ustedes saben el poder que tiene la imagen, ¿no? Una imagen vale muchísimo más que las palabras. Y eso lo sabía la iglesia, ¿no? Desde épocas inmemoriales sabía el valor que tenía la imagen para poder entrar en este proceso de evangelización, de comunicación, de persuasión, porque no era solamente contar una historia, contar un dogma, sino también convencerte, moverte, tocarte el espíritu, hacer que realmente estés convencido y que absorbas de esa nueva religión. Desde mucho tiempo atrás la iglesia empezó a utilizar la imagen para, como en vez de la palabra, porque la palabra escrita era un privilegio de muy pocos, entonces era mucho más fácil evangelizar a través de imágenes que a través de libros, ¿no? Cuando había una sociedad que era mayoritariamente analfabeta. En ese sentido se convirtió el arte entonces en una herramienta pedagógica, en una herramienta didáctica que permitió hacer una explicación sumamente clara para los fieles de lo que significaban todos estos conceptos religiosos. Entonces, claro, como decía Ricardo, en el Concilio de Trento, que se produce en el siglo XVI, entre 1545 y 1563, son casi 20 años que se reúne la Iglesia para responder a los ataques de la Reforma Protestante, ¿no? Uno de los cuestionamientos que hacía la Reforma Protestante era precisamente el uso de imágenes, ¿no? Y la Iglesia Católica va a hacer todo lo contrario, le va a dar una fuerza increíble, inusitada a la imagen para la evangelización. Además que, claro, le va a dar importancia al culto a los santos, el culto a la Virgen María va a cobrar una importancia sumamente grande. Los dogmas, todo lo que son dogmas, son muy importantes. Manda a creer el Concilio de Trento a todos los católicos en todos los dogmas que dice la Iglesia Católica. Y así una cantidad de cosas en que se va ajustando brindándose a la Iglesia Católica a través de este concilio. Entonces, una de las cosas fundamentales fue el uso de la imagen, ¿no? Pero la imagen no podía ser hecha hacia el libre albedrío de ninguna manera, sino que debía seguir unos cánones que estaban directamente emitidos por la Iglesia, porque había que evitar que se hicieran dobles interpretaciones o malas interpretaciones sobre la vida de los santos o sobre los dogmas de la Iglesia, entonces había que tener muchísimo cuidado en cómo se representaba a la imagen, a cómo se representaba lo sagrado, para que de esa manera el arte cumpliera su papel fundamental. Entonces, claro, desde Europa, al llegar acá los conquistadores españoles, traen las mismas prácticas, ¿no? Allá se enseñaba con imágenes, pues acá también se lo va a hacer de la misma manera, se van a utilizar imágenes para evangelizar a esta sociedad. Entonces, como el arte está siendo una herramienta útil para la iglesia, para la religión, quienes van a tener un papel protagónico en lo que es la enseñanza de las artes son precisamente las órdenes religiosas. Y las órdenes religiosas son las que se encargan no solo de la evangelización, sino de la educación. Por eso es que ellos crean, creo que fue en 1551, la Escuela de Artes y Oficios de San Andrés, que previamente se llamó Escuela de San Juan Evangelista, pero que cambió el nombre, ¿no? Es más conocida como Escuela de San Andrés. Entonces, es en este espacio donde se forman los primeros artesanos y artistas de aquí de Quito, ¿no? De la mano de estos frailes flamencos, ¿no? Entonces, el arte, no solo por eso, en Quito va a tener una influencia bastante profunda del arte flamenco. Entonces, la enseñanza no solamente incluyó lo que es aprender la pintura, la escultura, sino otro tipo de oficios que eran muy importantes para una ciudad que estaba en pleno desarrollo, una ciudad que se estaba construyendo. Necesitaba canteros, necesitaba albañiles, necesitaba escultores, pintores, herreros, cerrajeros, carpinteros, sastres, de todo. Además, en esta escuela también se enseñaba música. La enseñanza de la música fue fundamental en la Escuela de Artes y Oficios porque era un elemento fundamental para el culto religioso. Y también se enseñó matemáticas, a leer y escribir, y también se enseñó,
se trató de proliferar más bien el idioma quichua, porque cuando llegan los conquistadores encuentran que las distintas parcialidades que vivían aquí en Quito tenían incluso distintos idiomas. Pero bueno, ya había ocurrido el avance de los incas, la conquista inca, entonces poco a poco empezó a generalizarse el quichua como un idioma para todos. Entonces, los religiosos para ellos era mucho más fácil evangelizar en un solo idioma. Entonces, por eso trataron de unificar en toda la población el uso del quichua. Entonces, esto también fue fundamental a través de la escuela de San Andrés. Pero, ¿qué pasa cuando se cierra la escuela de San Andrés? Estos artistas que se formaron aquí van a salir y abrir talleres. Pero previamente en este periodo también llegaron a Quito también artistas y artesanos de procedencia española, algunos también portugueses, incluso italianos llegaron acá. Y el primer grupo de artistas que tuvo Quito fueron estos extranjeros, ¿no? Y ya vamos a hablar un poco de nombres un poco después. Bueno, con el tiempo estos artistas, cuando se cierra la escuela de San Andrés, estos artesanos ya experimentados para ese momento, van a abrir sus propios talleres y se va a transformar la enseñanza, ya no en esta escuela de San Andrés, en esta escuela religiosa, sino a través de estos talleres que habían en las casas prácticamente de los maestros, ¿no? Eh, Se sabía que, por ejemplo, una persona o los padres llevaban al niño a la casa del maestro y le encomendaban su educación. La educación era aprender el oficio del maestro, ¿no? Entonces aquí en este taller artesanal convivían los oficiales, el maestro, los aprendices, en un proceso que empezaba desde hacer las tareas más humildes, que era incluso barrer, limpiar, que sé, hacer las compras, hacer los mandados, y poco a poco ir introduciéndose en los gajes del oficio, aprendiendo poco a poco. Hasta que al llegar a aproximadamente unos 5 o 6 años de haber pasado este proceso de formación, pasaban por un examen. Y al terminar o pasar ese examen, eh, recién en ese momento tenían la opción de independizarse y de poder abrir su propio taller. Entonces era así como se realizó la formación de los artistas en el periodo colonial, y no solamente artistas, sino artesanos en general. Esta es una práctica que también viene desde la Edad Media, es decir, no fue un invento nuestro aquí local, sino que estas formas de aprendizaje de las artes y de los oficios viene desde Europa y viene con los conquistadores españoles. Ya. Es importante señalar que los artistas en esa época no tenían la misma connotación que tiene el artista en la actualidad, es decir, de este gran casi un divo, un gran creador. No, los artistas en ese entonces pertenecían a gremios, ¿no? A distintos gremios, y estaban, bueno, entrenados en los talleres, aprendiendo tal vez en las escuelas de oficios de los religiosos, pero estaban identificados más con la clase artesanal. Es decir, el artista no tenía esas connotaciones del gran artista, sino más bien del artesano, ¿no? Y el trabajo del artista, por supuesto, estaba sometido, la aprobación del trabajo del artista estaba sometido a los requerimientos de la iglesia y de los mecenas o de los concomitantes, que eran los que demandaban el arte. Esto lo señalo porque no es que el trabajo de ellos no era producto de una inspiración, de unas musas, ni ese tipo de cosas, sino que ellos seguían al pie de la letra lo que la iglesia pedía, ¿no? Entonces tenían que ajustarse en cuanto a la representación de las vidas de los santos, de la vida de la Virgen, de Cristo, de los dogmas de la iglesia, debían ajustarse precisamente a los cánones preestablecidos por la iglesia, ¿no? Entonces, debían seguir unos lineamientos, y generalmente se comprometían a través de contratos que se hacían más en forma verbal que en forma escrita, ¿no? Y utilizaba mucho los grabados. Ya voy a hablar un poco más adelante de cómo se utilizaron los grabados, porque esto es muy importante. Bueno, los comitentes, las transacciones y los contratos de obras, ¿no? Una importante cantidad de encargos provenían de la iglesia. Por supuesto, la iglesia fue la gran demandadora
de obras de tipo religioso, tanto de pintura como de escultura. Y claro, también podríamos hablar de otras artes como la platería, como la confección de ornamentos, como son las capas pluviales, las casullas, en fin, todo ese tipo de cosas que se requieren para el culto. Y la platería, por supuesto, que fue muy importante. Entonces, principalmente la iglesia. Esa fue la más grande espacio donde provenían los encargos para los artistas. Pero también había, por supuesto, una gran demanda de parte de los miembros del clero, o sea, estoy hablando ya de objetos que se utilizaban para sus casas, para sus oratorios personales, así también los funcionarios provenientes de España, militares, y claro, gente que tenía capacidad económica para adquirir, ¿no? Por ejemplo, mercaderes, y claro, las cofradías, que había muchas cofradías en Quito y de todo tipo de santos, entonces todas estas asociaciones religiosas también demandaban obras de arte, ¿no? Tanto en pintura o en escultura, lo que fuera. Y por supuesto los devotos, porque había también muchas calidades, muchos precios a los que la gente podía acceder. Entonces, cada persona tenía su santo de su devoción en casa, ¿no? Para su culto religioso. Los documentos encontrados acerca de contratos de obras son realmente muy escasos. Se hacían principalmente cuando se trataba de series muy grandes. Recuerden ustedes la serie de Miguel de Santiago, por ejemplo, que se hizo para el monasterio de los agustinos. Entonces, ese tipo de contratos que ya eran sumamente grandes, esos sí tienen una documentación. Y al parecer el resto se hacía pues a través de tratos verbales, ¿no? Acuerdos verbales que se hacía con la gente. En, los grabados son muy importantes porque, como les decía, nuestros artistas no es que crean sus obras de la nada, ellos crean en base a unos modelos preestablecidos. ¿Cuáles eran estos modelos? Pues principalmente los grabados, ¿no? Los grabados que venían ya sea en libros, como están viendo en esta imagen, ahí tenemos un grabado que está impreso en un libro y tenemos junto a él una imagen que está pintado igualmente un calvario sobre tabla, ¿no? Es una pintura tabular. Pero vean ustedes, así es como se hizo el arte en Quito, ¿no? Se hizo en base a estos grabados que traían ya sea los religiosos o los funcionarios que venían a América, traían en estampas o en sueltos o en libros las obras de arte para que nuestros artistas las reprodujeran. Y esto tenían que hacerlo al pie de la letra porque tenían que seguir la ortodoxia de la iglesia, no podían interpretar desde su propia inspiración, porque simplemente el arte estaba cumpliendo un papel fundamental que era la enseñanza de la religión y por lo tanto tenía que estar ceñido a unas normas, ¿no? Entonces, los artistas tenían sus propios estampas, sus propios grabados, o a veces los concomitantes les llevaban el grabado, decían, quiero que me haga una imagen de la Virgen de Cristo, lo que fuera, basado en esta imagen. Entonces ellos tenían que trabajar de acuerdo al grabado. Ahora, no es que se hacía una copia, no se puede llamar copia, sino más bien se puede hablar de una reinterpretación, ¿no? Porque a los artistas nuestros lo que les servía era, por ejemplo, para aprender temas como la composición o temas importantísimos como la iconografía, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que le voy a poner a la Virgen Dolorosa? No es lo mismo, no son los mismos elementos que le voy a poner a la Virgen cuando le estoy representando en el dogma de la Inmaculada Concepción. Va a cambiar totalmente. Entonces, la Virgen de Dolores tiene generalmente el corazón atravesado con una espada, tiene la corona de espinas, mientras que la Inmaculada tiene unas alas, está parada sobre la media luna, sobre el globo terráqueo, es decir, tienen connotaciones distintas, a eso me refiero cuando hablo de iconografía. Entonces, la iconografía, este universo riquísimo de la iconografía se obtenía a través de la observación de los grabados, ¿no? Muchos de ellos, como les decía, tenían sus propios grabados, y los grabados aquí que más influyeron en el arte fueron principalmente los flamencos y holandeses. También se utilizaron grabados de origen alemán.
algunos italianos, y muy, muy escasamente se utilizaron grabados franceses y españoles, eran los que menos se utilizaron, pero de hecho hubo. Y principalmente aquí, como les decía, el arte va a ser influido por el arte flamenco especialmente. Entonces, es así como nuestros artistas utilizaban los grabados para hacer estas reproducciones. A veces no necesariamente, digamos, reproducían la imagen tal cual, sino que ahí viene la interpretación, ¿no? Del artista. Por ejemplo, las facciones de los rostros siempre van a ser distintas. Aquí en Quito se tiende a dulcificar los rostros, a hacerlos mucho más dulces, mucho más jóvenes. Sí, a veces también se introduce un paisaje, digamos, un poquito más identificado con nuestro medio local. Entonces no es una copia como tal, no podemos hablar de una copia, sino de una reinterpretación, de una reapropiación de los grabados. Ya. Bueno, obviamente el tema de los materiales que los artistas usaban es muy importante señalar, porque claro, los primeros que se utilizaban aquí eran traídos desde Europa, pero imaginen ustedes lo que significaba traer, ¿no? Una embarcación con productos, se demoraba mucho, los viajes, los costos eran sumamente altos, entonces nuestros artistas tuvieron que adaptarse a lo que había, ¿no? Por ejemplo, al uso de pigmentos que ya se conocían desde épocas prehispánicas aquí, por ejemplo, el uso de la cochinilla, el uso del amarillo ocre, es decir, de este tipo de pigmentos que se obtiene a través de minerales. Ese conocimiento ya lo tenían nuestras sociedades prehispánicas, ¿no? Entonces, el arte colonial se sirvió de esos conocimientos. Por ejemplo, el uso de las telas, en el caso del lino, aquí era complejo conseguir lino, era sumamente caro, entonces empezaron a utilizar telas mucho más baratas, mucho más económicas, lo que estaba a mano, como la sarga, el tocuyo, ¿no? Hechos a base de algodón. Y los pinceles, pues los pinceles se hacía con pelos de perro o de otro tipo de materiales. Es decir, vamos viendo cómo el arte se va adaptando también, ¿no? El arte va tomando de lo que hay, de los conocimientos que hubo aquí antes de la llegada de los conquistadores españoles. Bien, aquí les he puesto algunos nombres de artistas, obviamente no estoy tratando de mencionar a todos. Quiero mencionar que, por ejemplo, en el siglo XVI, como les dije antes, los primeros artistas que tuvimos aquí en Quito produciendo arte para las iglesias fueron principalmente extranjeros, ¿no? Está, por ejemplo, Luis Rivera, que era pintor y también escultor de origen español. Angelino Medoro, que estuvo más en Lima, que aquí en Quito muy corto tiempo, también es un pintor italiano, además que él va a ser maestro de Fray Pedro Bedón. Juan de Illescas, que era un pintor peruano que estuvo también por estas tierras. Diego Rodríguez, que es un escultor español del cual se sabe que hizo unas imágenes de San Sebastián para la iglesia de esta parroquia. Y Diego de Robles, que es conocido por todos ustedes, creo, que es el autor de 3 imágenes de la Virgen María que también son muy populares, la Virgen del Cisne, la del Quince y la de Guápulo, ¿no? Entonces, en un primer momento estuvieron estos extranjeros por aquí produciendo obras de arte, y claro, muchas obras de arte también se trajeron en un primer momento, y a lo largo de toda la colonia, pues siguieron llegando estas obras aquí, ¿no? Luego ya de la producción que es posible a través de la educación en la escuela religiosa de arte, y luego en los talleres pues va a haber una proliferación de artistas, muchos de ellos indígenas y mestizos. Entre los artistas quiteños de este periodo, bueno, podemos hablar de Fray Pedro Bedón, él nace en Quito en 1556, es dominico, él estudió en Lima y también estudió teología, pero también estudió arte con Bernardo Vitti, con Angelina Medoro. Y luego volvió acá y él también abrió una escuela de arte ahí en Santo Domingo, donde enseñaba a los indígenas. Y él creó también la cofradía de Nuestra Señora del Rosario de los Naturales. Y en ese libro, precisamente en el libro de esta cofradía, vamos a encontrar un sinnúmero de nombres que tal vez no nos son familiares, pero que nos hablan de una presencia indígena muy fuerte en la producción artística, ¿no?
Está, por ejemplo, Andrés Sánchez, Alonso Chacha, Antonio y su hijo José, Francisco Gocial, está Felipe, Jerónimo Vizcacho, Sebastián Gualoto, Francisco Guajal, y así. Entonces vamos viendo cómo los indígenas van adquiriendo estos nuevos conocimientos. Aquí está, les he puesto una obra muy importante, muy conocida, que es la Virgen de la Escalera, que originalmente Fray Pedro Bedón la pintó sobre un muro. Y luego de unos años, pues se hizo un trabajo muy interesante que fue sacarle de ese muro y ahora está en está en un cuadro, es una pintura ahora enmarcada, está en Santo Domingo. Eh, Andrés Sánchez Galque es un artista que va a estar activo entre 1590 y 1615, es decir, en la transición hacia el siglo XVII. Y él es el autor de este famoso cuadro de los mulatos de Esmeraldas, ¿no?, pintado en 1599, que nos habla de este momento en que estos caciques negros y marrones que estaban viviendo en Esmeraldas vienen a negociar de igual a igual con los españoles, ¿sí? Y este cuadro fue hecho para obsequiarle al rey. Entonces este cuadro fue enviado a España y al momento se encuentra en el Museo de América. Y es el primer cuadro quiteño que vamos a encontrar una firma y una fecha, ¿no? Que es algo que es poco común. El siglo XVII pues sigue su desarrollo en la pintura y en la escultura. Vamos a tener presencias de criollos, siguen la presencia de españoles y de indígenas. Por ejemplo, está el famoso Hernando de la Cruz, este hermano jesuita que además fue también el confesor de Mariana de Jesús, el último confesor de Mariana de Jesús, que le pintó a ella antes de morir. Tenemos ya la presencia de Miguel de Santiago, el gran Miguel de Santiago, que va a producir obras muy importantes, ¿no? Como la que les mencioné, que está en la serie sobre la vida de San Agustín, ¿no?, que está en el monasterio del mismo nombre, hecha en base a una serie de grabados, ¿no? Está Mateo Mejía, mestizo, está Isabel de Santiago, la hija de Miguel de Santiago, y ahí sí quisiera detenerme un poquito porque, bueno, aquí les he puesto un ejemplo de otro artista indígena del 17, ¿no?, Francisco Quispe, con esta obra que está en el Museo de San Francisco. Les quería hablar de Isabel de Santiago porque resulta que las mujeres, como en muchos aspectos, siempre hemos estado invisibilizadas. Y en el arte también ocurre lo mismo, ¿no? Las mujeres también estaban dentro de los talleres. Yo les hablaba de que estos talleres eran casi que espacios domésticos donde compartían los oficiales, los aprendices y el maestro. Entonces, las mujeres seguramente no estaban alejadas del quehacer diario de los talleres. Ellas seguramente estaban ahí, muchas de ellas aprendieron el arte, algunas estaban casadas con artistas, en fin. Y en este caso tenemos a Isabel de Santiago, que es hija del gran Miguel de Santiago, pero también estaba casada con un pintor español, que es Antonio Eras Venegas. Esta mujer gozó de una fama como pintora en su época, ¿no? Ella era ya reconocida como una pintora, de hecho tuvo muchos encargos. A ella le hicieron muchos encargos de obras importantes, y ella tuvo que incluso trabajar arduamente a través de la pintura. Ella pudo pagar deudas que su padre le dejó al morir, lo mismo su esposo, obras inconclusas que tanto el padre como el esposo le habían dejado contrato, seguramente había tenido, no lograron terminar. A Isabel le tocó terminar, además era madre de familia, tenía 5 hijos, y ella a través de su trabajo en el ámbito de la pintura, ella logró sacar adelante a su familia, pese a las dificultades económicas que tuvo. Este cuadro es atribuido a Isabel de Santiago, está en el Museo del Carmen Alto, es la Virgen del Carmen, que está con sus brazos extendidos y su capa está cubriendo a las monjas carmelitas, ¿no? O sea, quiere decir que está protegiendo a la obra. Bien, bueno, en cuanto al desarrollo del siglo XVIII es muy interesante porque ya para este entonces Quito se convierte en una especie de
centro de producción muy reconocido en arte, ¿no? Especialmente en escultura. Hay grandes escultores en este periodo, está Casticara, está Legarda, y está otra mujer, nuevamente está la presencia de otra mujer de la cual se habla poco, que es María Estefanía Dávalos, que era una monja del Carmen Bajo. Ella, ella hacía cosas como escultora y también como pintora, tuvo una educación privilegiada. Y en ese sentido, también quiero decir que con seguridad en los monasterios femeninos, las monjas también debieron haber creado obras de arte, pero eso no está documentado, esa es una tarea que todavía falta, de las muchas que todavía falta dentro de la historia del arte, seguir conociendo el aporte de las mujeres dentro de la vida conventual al arte, ¿no? Se sabe de que muchas de ellas fueron escritoras, eh, muchas de ellas se dedicaron a labores hermosísimas como el bordado o como la cocina, pero hubo también mujeres como el caso de María Estefanía Dávalos, Beña, que también produjo obras de arte muy, muy importantes. Bueno, para el 18, como les decía, en Quito ya se va a convertir casi un centro de exportación de obras de arte. Para ese entonces las esculturas ya tenían ojos de vidrio, la máscara de plomo, de plata, y esto lo que hacía era producir en serie, para producir mayor cantidad y poder exportar, ¿no? Bueno, aquí les he puesto un ejemplo de una imagen muy hermosa, que es un Cristo resucitado, que está atribuido al taller de Manuel Gil Casticara y que pertenece a la colección del Monasterio del Carmen Bajo. Bueno, en conclusión, quiero decir que el arte hispanoamericano, el arte local, de ninguna manera es una réplica pasiva del arte europeo. Como yo les mencioné, eh, el arte, claro, hubo una transferencia de conocimientos, pero no fue lineal, o sea, fue de lado y lado que tuvieron que aprender, tanto a la gente local como a los que vinieron desde España, tuvieron que entenderse, tuvieron que aprender a hablar el idioma del otro, ¿no? Para poder comunicarse. Tuvieron que aprender sobre el uso de los materiales, dónde conseguirlos, en qué momento. Eh, Tuvieron que aprender sobre los conceptos de aquí, de cómo se veía la vida. Entonces no fue una cosa simplemente así, una transferencia lineal de un conocimiento que nos vinieron y nos llenaron la cabeza. No, no fue de ninguna manera en ese sentido. El arte religioso del periodo colonial tampoco buscaba ser original, no se buscaba este gran espíritu de la creación. Lo que se quería era transmitir básicamente era los conceptos religiosos, ¿no? Entonces, por esa razón tuvieron que ceñirse fielmente hacia unas líneas dictadas por la iglesia, ¿no? Entonces, el valor del arte no está en la originalidad, sino en todo ese proceso de ejecución. Eso, si hay preguntas, más bien quisiera saber qué le inquieta a las personas que nos están escuchando. ¿Me escucha? ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? Sí, Miri, justamente aquí estamos. Listo con las preguntas. Me llegaron varias preguntas, varias preguntas. Y pues bueno, la primera es, ¿cómo hacían las mezclas de colores para la pintura y qué técnica destacaban en la escultura? Esa es una de las preguntas que me ha llegado. Bueno, empiezo por lo de la escultura. Una técnica destacada aquí bueno, primero se empezaba por la búsqueda del material, que generalmente era el cedro, que era el de mejor calidad. Luego se empezaba ya el proceso de tallado, con las gubias, iba tallando la imagen. Una vez lista la imagen, se hacía un recubrimiento con un estuco, ¿no?
y luego de ya cubrir con el estuco venía todo el proceso de policromía, darle color, ¿no? En la policromía, bueno, se podía utilizar la pintura a pincel, también se utilizaba, por ejemplo, las láminas de plata para crear técnicas que se conocen como el esgrafiado o chinesco, ese tipo de cosas para dar, por ejemplo, a las prendas de vestir, para dar digamos, esta similitud a las telas europeas, a estos brocados, este tipo de telas muy decoradas. Y se utilizaba mucho para lo que es los rostros, el encarne muy brillante. Aquí en Quito se utilizaba un encarne muy, muy brillante que se realizaba con la vejiga del carnero, ¿no? Que se frotaba constantemente el rostro, generalmente las manitos, para darle ese brillo. Entonces esa es una característica, una técnica muy usual en el arte quiteño. También se utilizaba, como les decía, para el 18, ya como está en todo este arte barroco en boga, se utiliza mucho el realismo. Entonces se van a poner ojos de vidrio para darle realismo, se van a utilizar las máscaras de plomo porque, como les decía, era una manera de producir mayor cantidad también. Se van a ponerles cabello natural a las imágenes, eh, se van a poner, entonces se les va a dar mucho, mucho realismo a la imagen ya para el 18. Esa va a ser una de las características. La otra pregunta, creo que me hablaban acerca de los pigmentos, ¿no? De cómo se... De los colores, sí. De los colores. Bueno, realmente yo no soy una especialista en el tema, pero entiendo que, por ejemplo, se utilizaban azafrán y ocre, eh, se utilizaban también la cochinilla, ¿no? Este insectito que crece en estos, no me acuerdo el nombre de estas plantas que son espinosas. Ahí crecía la cochinilla y de ahí se sacaba el rojo y una variedad de rojos hasta el morado. También se utilizaba el tocte, ¿no? Tiene un color también morado, bien oscuro, para poder ir dando color. Y además se utilizaban también tierras, o sea, minerales, ¿no? Que se mezclaban básicamente con aceites. Ese es el principio del óleo, ¿no? Se utilizaban aceites, con la mezcla de aceites y los pigmentos iban creando los colores. No les puedo dar más detalles porque no soy especialista en este. Listo, Miri. Bueno, con el tema también de cómo moldeaban, ¿no? Cómo moldeaban los rostros. También se tienen algunas esculturas que tienen o poseen una calavera de verdad. Estas técnicas también recalcaban mucho, ¿no? En la Escuela de Arte Quiteño. Una de ellas, por ejemplo, está en San Francisco. Sí, sí, pero así como mucho, como ser muy común, no, tampoco es que era muy común, pero sí se llegó a utilizar también esa técnica, ¿no? Para el rostro. Y como tú dices, hay una imagen, creo que es de San Pedro, que está en el convento de San Francisco, pero digamos, eso no era lo común, no era lo usual. Sucedía sí, pero no Listo. era lo común. Listo, Miri. Bueno, la otra pregunta también era, ¿cómo manejaban el tema de la iconografía los artistas, ¿no? Porque vemos que en los cuadros hay mucha iconografía, entonces, ¿cómo ellos iban manejando este tipo de iconografía? Bueno, como les estaba mencionando, el uso del grabado va a ser muy importante para lo que es una fuente de aprendizaje de iconografía muy, muy grande, ¿no? Por eso es que se utiliza muchísimo el grabado y es una de los usos desde ese, aprender iconografía. Pero seguramente a través de libros también, ¿no? Libros que circulaban en la época, libros de arte que llegaron a circular en ese entonces y sobre todo, bueno, el arte en general va a aprender todo este tema de la iconografía a través de leer historias de santos, ¿no? Por ejemplo, la famosa leyenda dorada de Jacobo de la Vorágine. Habla de la vida de los santos, ¿no? Y entonces va describiendo cada uno. Y el arte utilizó esto, ese tipo de leyendas, porque, por ejemplo, sobre la Virgen María, sabemos muy poco. Si nos remitimos a la Biblia, nosotros no vamos a encontrar, por ejemplo, sus niñez, cómo fue la transición de ella de la vida terrenal hacia los cielos. Eso está prácticamente en la literatura apócrifa, en esa literatura que no está aceptada
especialmente por la iglesia, ¿no? En leyendas, en tradiciones que han sido recogidas a lo largo del tiempo, pero que a los artistas les ha servido muchísimo para representar en el arte, para contar estas historias narrativas. Por ejemplo, si nos remitimos al mismo nacimiento del niño Jesús, la Biblia no nos da tanto detalle, pero si vamos ya a la literatura apócrifa, ahí encontramos todo ese universo de detalles, que la estrella de Belén, que los pastores, en fin, todo ese tipo de narrativas están presentes en los apócrifos. Y fue gracias a través de esas lecturas que los artistas pudieron crear todo este enorme mundo que es la iconografía. Y como les decía, aquí se aprende la iconografía a través de estas imágenes grabadas que venían ya desde Europa, o también seguramente de la misma lectura de historias sagradas o de libros de arte. Pero principalmente, digamos, el grabado va a ser muy importante para lo que es el conocimiento de la iconografía y también la composición. Listo, Miri. Muy importante lo que dijiste, nos ampliaste mucho el tema de la iconografía, ¿no? Pero también tengo otra pregunta que dice que en algunas pinturas se han visto que se sobreponen nubes, por ejemplo, lo que hemos visto para tapar el infierno. ¿Por qué se tapaba el infierno o por qué se lo censuraba tanto en aquellos entonces, no? Bueno, no es necesariamente que se quiera tapar el infierno, sino que a lo largo del tiempo las obras de arte, como las vemos en este momento, no siempre fueron así. Los retablos de las iglesias que vemos ahora como están, no siempre fueron así. Han pasado un proceso en el que han ido cambiando. Las obras de arte a veces, no sé, de repente tenía un cuadro y no les gustaba una cara, o decidían ponerle otra, una expresión distinta, o poner otro elemento, o quitar otro, sumar uno. Eso se iba dando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, también en un retablo, haz de cuenta un temblor que destruyó una iglesia, se cae el retablo, se utilizan las partes que están buenas, se recicla y se vuelve a crear, se vuelve a hacer una nueva composición. El arte quiteño que tenemos en la actualidad también es producto de eso, ¿no? De una evolución que ha ocurrido a lo largo del tiempo. En el caso del cuadro que tú me hacías mención, que pasa en el Carmen Alto, claro, cuando se hizo la restauración de este Arcángel San Miguel, el cuadro originalmente tenía el arcángel a sus pies unas nubes. Cuando se empieza a hacer el proceso de restauración, los restauradores, los especialistas se dan cuenta que debajo de esa capa pictórica que representa las nubes hay otra cosa. Entonces se hace unos rayos X y se ve que efectivamente debajo hay una imagen. Entonces ahí cuenta el criterio del restaurador y ellos deciden recuperar lo más antiguo. Entonces quitaron toda esa capa pictórica de las nubes y recuperaron a un demonio, ¿no? Que era el demonio que estaba siendo pisado por San Miguel Arcángel, como nos describen las leyendas apócrifas, ¿no? Además que él es el príncipe celestial, él es el jefe de las milicias celestiales, entonces se supone que él es quien vence al demonio. ¿Por qué se hizo eso en el Carmen Alto? Realmente no tenemos mayor explicación. Probablemente la imagen del demonio les resultaba grotesca para las monjas. No sé, es una interpretación tal vez mía, pero realmente no tenemos una fuente a la que podemos remitirnos que nos dé una certeza de por qué se hizo, ¿no? Puede ser también cuestión de gustos, ¿no? Y también en el arte hay lo que se llaman los arrepentimientos del artista, ¿no? Supongamos hacer una virgen con la mano así. De repente dice, no, el artista no me gusta como la mano me quedó así, prefiero la mano así. ¿Me entienden? Eso se llaman arrepentimientos y eso ocurre muchísimo en el arte. Entonces se puede ver muchísimo en los cuadros, ¿no? Estos famosos arrepentimientos que se llama técnicamente. Listo, muy importante. También tengo otra pregunta. Dice que siempre se veían o se dice, ¿no? Que algunos artistas se autorretrataban en sus propias obras. ¿Por qué se hacía esto? ¿O firmaban o se autorretrataban? ¿Cómo se daba este tema, ¿no? Del autorretrato de ellos en las obras? Bueno, en el arte quiteño creo que eso no ocurre, ¿no? Eh, Ahorita se me viene a la mente el famoso cuadro de las meninas de Velázquez donde él se autorretrata.
es, yo creo, un capricho tal vez del artista, ¿no? Ahora, lo que sí quisiera enfocar es un poco en el tema de la firma, de por qué hay tanto anónimo en Quito, de por qué hay pocos cuadros firmados. Eh, Debo decirles primeramente que el arte no tenía la misma connotación que tiene ahora en la actualidad, ¿no? O sea, el valor que tiene para nosotros en este sentido contemporáneo el arte no era lo mismo en la época colonial, ¿no? La percepción de lo que era una imagen en esa época, lo que es ahora era muy distinta, ¿no? En ese entonces una imagen era una imagen de culto, que representaba casi que esta imagen de este ser sagrado, ¿no? Esta imagen que en muchos casos podía ser taumatúrgica, es decir, que era capaz de generar milagros por sí misma, ¿no? Recordemos, por ejemplo, la famosa imagen de la Virgen del Quinche. Son imágenes que tienen una connotación que va más allá del arte, del valor artístico per se, que tienen un valor de culto, que tienen un valor sagrado, y más en esa época, ¿no? Donde la religiosidad era tan intensa. Entonces, por eso es que las obras no se firmaban porque no era importante quién las hacía, sino para qué, que cumplieran su función para la cual fueran hechas, ¿no? Por eso es que no había ese interés por filmar las obras. Obviamente, en esa época sí hubo artistas que tuvieron mucha fama y mucho reconocimiento, ¿no? Había una masa de artistas, pero dentro de esa masa de artistas había unos que se destacaban sobre otros, ¿no? Sin duda, debió haber sido muy destacado en su tiempo, Miguel de Santiago, o Bernardo de Legarda, o Casticara, pero esa gran masa de anónimos que estaban alrededor, no filmaba porque, como les decía, no era importante quién lo hacía, sino para qué se hacía, que cumpliera los lineamientos, los requerimientos, la obra, eso era lo importante. Entonces no era lo mismo la obra de arte en el periodo colonial que una obra de arte en la actualidad, tienen connotaciones muy, muy, muy diferentes. Incluso por eso les decía que el artista en el periodo colonial ni siquiera se consideraba como un gran creador, sino más bien era un artesano más, era considerado simplemente un artesano. No sé si Y más o es, menos contesté la pregunta. sí, sí, contestaste muy bien la pregunta. Bueno, a mí al menos sí me aclaraste bastante el tema de las firmas, ¿no? Bueno, otra cosa también que siempre hemos visto, o bueno, no siempre, sino que sí hay varias obras de estas, en donde se retratan a dos personas o a una persona en la parte de abajo, por ejemplo, le dibujan a la Virgen y en la parte de abajo está otra persona. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Solo podían ser ellas las que se retrataban? Verás, en el caso de estos personajes que aparecen abajo de las imágenes religiosas, pueden ser lo que se llama en arte los donantes. Es decir, era gente que tenía la capacidad económica y además que tenía mucha devoción y podía pagar por la elaboración de un cuadro, ¿no? Entonces se hacía representar en la parte de abajo, ¿no? Entonces, un poco dejar por sentado quién mandó a hacer la imagen, quién pagó por la imagen, y además reconocerse a sí mismo como devoto. O sea, yo soy devoto de la Virgen tal y por eso he mandado a elaborar un cuadro. Por eso es que se pintaban a estos personajes, generalmente uno, dos, pueden ser seglares, pueden ser religiosos, pero eso ocurre muchísimo ya, por ejemplo, para el siglo XVIII, ¿no? Ya empieza a haber muchísimo la representación de los donantes. Y este es muy interesante para el arte también porque nos permite ver retratos de personajes de la época, ¿no? Que es una fuente documental muy interesante también para ver, por ejemplo, vestimenta. Puedes ver cómo se vestían, hay mujeres muy enjolladas que están representadas en los cuadros, con trajes muy, muy elaborados. Entonces son una fuente muy interesante para conocer un poco esas costumbres, esa cotidianidad. Y, en el arte suele decirse que aquí en Quito solamente se hacía arte religioso y no es cierto. Están presentes los donantes como parte del género del retrato, aunque en el siglo XVII también se hacían retratos, ¿no? Por ejemplo, se pintaban, por decir, a los fundadores de las órdenes religiosas, o personajes ilustres, ¿no? Y también se pintaba paisaje, también se pintaban temas no religiosos, como el caso de las estaciones de Miguel de Santiago. Es decir, eh,
hay que un poquito derivar esos mitos de los que siempre nos han hablado en el arte, que era exclusivamente religioso, que no firmaban porque no sabían leer y escribir, lo cual no es cierto, porque se han encontrado muchas documentaciones de algunos historiadores que han hecho en las últimas décadas, en las que se ve que no era verdad, o sea, nuestros artistas sabían leer y escribir, pero el tema es que el anonimato tiene otro origen, digamos, esta cuestión de no reconocerse como el gran artista, sino que lo importante era el objeto, la imagen como tal. Y así. Listo, Miri, muchas gracias. Bueno, con esto creo que ya quedó muy claro, ya no tengo más preguntas, tampoco me ha llegado más por interno. Y bueno, agradecerles también a todos nuestros seguidores que el día de hoy se dieron un tiempo para estar en esta cita con nosotros, para recordarles que este chat, este Facebook Live, se va a quedar guardado en nuestra página y también se lo va a publicar en la parte de YouTube para que ustedes puedan seguirnos como Ecuador Paralelo Cero. Agradeciéndote, Miri, por tu gran exposición, excelente. Muchas gracias Muchas a ti gracias, Miri. por esa invitación. Un placer. Gracias, Miri. Igual un placer tenerte aquí, más que nada porque nos ayudaste mucho en la parte de arte, a ampliar más el conocimiento. Muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes, queridos seguidores que siempre están presentes aquí en nuestra página. Muchas gracias, tengan una linda tarde.